En esta oportunidad iniciamos la presentación de el coloquio internacional, eh, cuyo tema es la disputa por la sociedad civil y la sociedad política en la crisis orgánica de América Latina. Perspectivas teóricas del Estado integral. Este evento se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre de este año, de 10 de la mañana a 13:30. El evento es organizado por un proyecto de apoyo a los a los programas de investigación e innovación tecnológica de la UNAM, que se titula Las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina, perspectivas teóricas y estudios concretos, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto inició en 2019 y está pensado para terminar en 2021. Bueno, pues iniciamos entonces con una presentación del proyecto PAPIT, las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina. Este proyecto es resultado de una recuperación del contexto latinoamericano que dio origen al mismo y a la inmediata y exitosa articulación de 10 grupos de trabajo internacional en América Latina. El contexto de esta rápida articulación obedece a los cambios políticos impactantes que en los últimos 5 años significaron la caída vía golpes de Estado o la reversión electoral de los gobiernos progresistas que caracterizaron un ciclo de político en la región. Esta caída ha sido seguida por el surgimiento en algunos lugares, de gobiernos de ultraderecha y proyectos políticos de estados de excepción. En otros, también como resultado del acceso al gobierno de nuevas opciones populares democráticas, se está observando una recuperación progresista del Estado y se está abriendo una voz a reivindicaciones populares en las dificultades, digamos, de direcciones burocráticas que a veces mantienen una gran separación de los movimientos populares. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Lo entendemos como la búsqueda para comprender racional e históricamente estos cambios políticos tan intensos que estamos viviendo. Quizá América Latina es el subcontinente con cambios políticos más drásticos en el mundo contemporáneo. Y entonces queremos entender esos cambios políticos. También un segundo objetivo es dar seguimiento crítico a esos proyectos de ultraderecha. En tercer lugar, conocer las innovaciones críticas de los proyectos de izquierda y de las organizaciones populares en lucha. En cuarto lugar, estudiar la situación de las sociedades civiles en los 10 países que participan en el proyecto y tratar de comprender la disputa
que existe tanto en la sociedad política como en la sociedad civil de estos 10 países. Se busca entonces con este proyecto dar forma a la reflexión y debate sobre determinados núcleos problemáticos. En primer lugar, sobre cómo entender de forma integral la crisis del Estado, surgida en las experiencias tanto democrático-populares y nacional progresistas, como bajo los gobiernos que han impulsado políticas de exclusión social y subordinación política e ideológica a los proyectos de la globalización neoliberal. Esta cuestión problemática es central, entender de forma integral la crisis del Estado actual. Un segundo núcleo problemático fue definido para analizar el contenido, las formas, el sentido, las perspectivas de los virajes reaccionarios dentro de las sociedades políticas de diversos países de la región, como estudiar las razones y las formas del apoyo de masas a opciones ideológicas, políticas y electorales de la ultraderecha. Un tercer núcleo se propone estudiar la incidencia de un pensamiento crítico y de opciones políticas alternativas en los movimientos populares y en las sociedades civiles de cada país, pensando que podemos profundizar en los 10 países que integran el proyecto. Organizamos un cronograma de seminarios de debate y estudios quincenales y mensuales durante este año, para avanzar en las problemáticas teóricas e históricas sobre el Estado moderno integral y sus crisis. Hemos identificado diversos autores, obras, teorizaciones y conceptos que han constituido el contenido de nuestros seminarios y que pretendemos actualizar y repensar con más profundidad en relación con el conocimiento histórico, teórico, clásico y con mayor innovación de pensamiento propio a la luz de la situación actual. Ese es el sentido del intercambio en el presente coloquio y del libro teórico que estamos elaborando, individual, grupal y colectivamente. Quiero aclarar que el coloquio está pensado para presentar los borradores de los capítulos del libro teórico del proyecto. Es muy importante porque de los debates que habrá en este coloquio surgirá un enriquecimiento de esos capítulos, de esos borradores, para desarrollar los mismos durante el mes de diciembre, de tal manera que todo mundo todos los participantes del libro estarán entregando sus capítulos a principios de enero. Esperamos el 4 de enero del próximo año. De tal manera que pasen a dictaminación y podamos ya contar con el inicio de la edición en febrero, máximo en marzo del próximo año. En este proyecto, para el próximo año, haremos un trabajo de profundización en el análisis de la situación específica del Estado y de la sociedad civil en los 10 países que constituyen el horizonte de nuestro estudio, a saber, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala y México. Nos interesa un estudio que acentúe 2 ejes: la dinámica de la disputa cultural, entendida la cultura como política y entendida en su incidencia en la política, y el análisis de la situación ideológico-política de las grandes mayorías, que dan sentido al conflicto político, al conflicto electoral y a la disputa por el dominio
con hegemonía débil o sin hegemonía. Buscamos en este proyecto apoyarnos en el horizonte de pensadores clásicos del pensamiento crítico contemporáneo y clásico de los siglos anteriores. Hegel, Marx, Gramsci, Mariátegui, Zavaleta, Marini y González Casanova, entre otros. La gama de pensadores que se han presentado, que han sido utilizados para construir las argumentaciones de los seminarios, es muy amplia y abarca muchísimos autores que constituyen el acervo de pensamiento crítico que manejamos en el proyecto. Pues estas son las ideas básicas de lo que es el proyecto, que le da contexto al coloquio que iniciamos en este momento. Es un evento claramente internacional. Son 10 países con grupos de trabajo o con investigadores en particular que dan una riqueza extraordinaria a nuestro análisis y a nuestra discusión. Hemos iniciado desde hace varios meses una lectura colectiva y diferenciada por países y grupos de algunos cuadernos de la cárcel de Gramsci para enriquecer nuestra perspectiva teórica con excelentes resultados y sobre todo recogiendo algo sobre lo que la doctora Francesca Savoia ha insistido muchísimo, una lectura histórico-política del pensamiento de Gramsci y de los cuadernos de la cárcel, que se diferencie claramente de las lecturas teoricistas o conceptualistas de Gramsci, aplicables para cualquier circunstancia. No es así. Las concepciones de Gramsci tienen una relación con los procesos histórico-políticos que él vivió, que él pudo observar en Italia, en Europa, y que le dan un sentido a sus conceptos analíticos, y es preciso conocer ese sentido para hacer lo que se puede considerar la traducción de sus perspectivas a nuestras consideraciones teóricas y conceptuales.